Pero vámonos a la pausa. Déjame comentarte, señor Veraza, que el día de ayer hice una pregunta acerca de lo que piensa la afición en torno al partido de México contra Canadá. Y ayer comentábamos, pero fíjate, pues la gente piensa que México va a ganar en un súper amplio margen. Me llama muchísimo la atención el que la gente esté tan convencida que el asunto va a ser así. Y esto realmente pues llama la atención. Sí, Fíjate, a mí también. 80% de los que han pasado por ahí amablemente opinan que México va a ganar. 8% que Canadá y solo el 12% empate. Ok, sí me llama la atención tomando en cuenta los resultados tan apretados de México. No hablo nada más de la eliminatoria, hablo desde el verano, los partidos previos a los dos torneos que jugó en el verano. Pues fueron pocos los partidos en donde México le pasó por encima, por lo menos en cuanto al marcador a alguno de los rivales. Y la mayoría, además de que el marcador fue apretado, fueron partidos muy difíciles, muy complicados, partidos de empates, partidos de victoria por un solo gol. Y recientemente 2-1 a Jamaica, 1-0 a Costa Rica y el empate a 1 contra Panamá, hablando de que esta selección le está costando trabajo pasarle por encima a rivales a los que hace algunos años les ganaba sin ningún problema. Ayúdame a pensar, señor Veraza, pero en la eliminatoria mundialista pasada, México también recibió en un partido a Canadá y se fue el partido muy difícil. Y lo resolvió ya por ahí del minuto 70 y tantos con un gol, con una genialidad del Tecatito. Sí. Y México pudo ganarle 1-0 a Canadá. Y ahora, después de la pausa, vamos a seguir hablando de este tema. @JCVeraza, @PabloCarrilloL. Es palabra del deporte, es imagen multicast, imagen en la radio. Volvemos. Bueno, señor Veraza, brevemente, día de mucho fútbol. Sí. Le gana de manera increíble. Vean ese partido si lo repite en Francia-Bélgica. Tenemos eliminatorios de Conmebol ya en un par de horas menos. Sí. Tenemos eliminatorios de CONCACAF. Creo que México hoy es importantísimo el triunfo para llegar a 10 puntos. Sí, los partidos en casa fundamentales porque de visita ya sabemos que son bastante complicados. Los dos que ha jugado de visita hasta ahora México fueron duros. El de Costa Rica no fue un partido sencillo. El de Panamá tampoco fue un partido sencillo. Sinceramente, Panamá fue mejor que México. Si hubiera sido como en el box por decisión, gana la decisión Panamá en ese partido. Realmente lo hizo bien Panamá en aquel partido. Y ahora, pues este juego en casa, tiene 2 seguidos ahora México en casa, con la posibilidad, como mencionabas hace un par de días, de tomar más confianza, de si gana estos 2 partidos, poder ir a El Salvador sabiendo que un empate no sería un mal resultado. Nunca le pediría yo a la selección que se conforme con empates contra ningún rival. Uno pues, lo que quiere es que la selección gane, y más cuando en el papel tiene un mejor plantel que los equipos a los que enfrenta. Pero poder ir con mucha más tranquilidad a enfrentar a El Salvador. Sabemos que en El Salvador el ambiente es complicado para el tricolor, porque en Costa Rica, sinceramente, no se vive esa pasión. Es curioso, porque Costa Rica-México fueron la gran rivalidad del fútbol de la CONCACAF por años. Se dieron muchos partidos muy apretados, tanto en San José, como partidos que se llegaron a disputar, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, cuando todavía no existía el Estadio Azteca, algunos partidos que incluso terminaron en bronca. Pero cuando México va a jugar a Costa Rica, como que el público sí apoya, pero no se siente ese ambiente que se siente en San Pedro Sula o en Tegucigalpa, o que se siente cuando va a jugar a San Salvador. Son posiblemente las 2 aduanas más complicadas en ese sentido. En Estados Unidos ha crecido un poco el apoyo del público, pero no se siente esa amenaza, esa sensación de que el público está tan metido, de que el público incluso un día antes o una noche antes no deja dormir a los jugadores, que les van a echar serenata. Y entonces, pues, sería lo mejor tratar de llegar a ese partido. Qué lindos, ¿no? Sí, bueno, pues pesa la localía cuando va a México a jugar esos partidos. Ayer estaba viendo son duelos complicados. Ayer estaba viendo, señor Veraza, en esas páginas que ahora compras por internet, unos audífonos, ¿cómo se llaman estas? Un antifaz para que no te dé la luz, pero a la vez te lo pones arriba de los oídos y te bloquean el sonido. Entonces le voy a recomendar al Tata Martino que encargue unos 30 de esos para que duerman bien los muchachos cada vez que salgan a El Salvador, a Costa Rica, a Honduras, que es donde habitualmente sucede eso. En Panamá probablemente. En Estados Unidos no, porque ahí pues llegan nuestros paisanos y ya vemos que no. Pues no se genera eso, pero sí contra El Salvador. Y no hay que olvidar que México acaba de jugar un partido muy complicado contra El Salvador en la Copa Oro. Un partido en el que además, pues, de esos juegos raros que México juega en Estados Unidos y no es local,
De hecho, yo me atrevería a decir que en ese partido había más salvadoreños, incluso partido que se disputó en el Cotton Bowl. Totalmente. Se veía más azul que verde. Sí, qué ambiente le pusieron los salvadoreños. Fueron a apoyar a su equipo y eso se sintió en la cancha, se alimentaron de eso los jugadores y creo que eso está en la mente tanto de los mexicanos como de los salvadoreños, que El Salvador le jugó un muy buen partido a la selección mexicana, entonces de ahí la importancia de llevarse los 6 puntos de local, porque si por ahí hoy no ganas y entonces ya sientes más obligación de ganar el siguiente contra Honduras y podrías llegar necesitando los 3 puntos en El Salvador contra sí un van a equipo ganar, que ya te jugó bien. Sí van a ganar. Mira, te doy un dato. Lo veo favorito, sí veo Va a favorito ganar la México selección y mexicana. llega a 10 puntos, ¿no? Llegaría a 10 puntos, sí. Con 4 partidos jugados. Sí. Sería un muy buen Quedarían inicio. 10 partidos, ¿no? 10 partidos. De esos 10 partidos necesitas otros 11 puntos Sí. y estás adentro. Ayer hacías la cuenta. Entonces, pensando en el los triunfo local. de hoy es buenísimo por todos conceptos. Hay que volver a ganar en el Azteca y luego ya todo se vuelve miel sobre hojuelas, Sí, dirían. incluso porque no has jugado contra tu némesis, que es Estados Unidos, que de nueva cuenta le ha complicado la vida a México. Entonces podrías llegar, si México suma por lo menos 7 puntos, llegar con 14 a la siguiente fecha FIFA, en donde van a estar jugando como visitantes en Cincinnati contra Estados Unidos, pues, insisto, te quitas presión y dependerá también cómo llegue Estados Unidos. Veremos qué ocurre con el equipo de las Barras y las Estrellas, con cuántos puntos llega ese partido, si México puede llegar mucho más relajado y que Estados Unidos pueda llegar con la presión y jugar con eso, que cuenta, por supuesto, en un partido eliminatorio. No es lo mismo que un partido único, ahí tú puedes jugar un poco con el score dependiendo cómo lleguen. Puede ser que los dos lleguen con la misma cantidad de puntos y por ahí México suma 7 y Estados Unidos gana los 9 que tiene enfrente, pues entonces llegarían con la misma cantidad de puntos. Bueno, pues ojalá ganen estos 2 partidos como local. Con ellos llegarían a 13 puntos y se pondrían en caballo de Hacienda. Y luego está el partido, es en El Salvador, en San Salvador, ¿verdad? Ese Exactamente. partido. En el Cuscatlán se llama ese estadio, de no muy gratos recuerdos para el balompié mexicano, porque, bueno, y para la prensa, ¿no? Qué ¿Qué bárbaro. historias hemos escuchado? Sí, historias de la prensa. ¿Y recuerdas aquella eliminatoria del 93? Que México termina, recordábamos el partido contra Canadá, México termina con el resultado de triunfo contra Canadá avanzando, aunque el empate le bastaba, pero se necesitaron ligar 5 victorias consecutivas. México arranca jugando en el Cuscatlán con derrota, 2-1, un partido, recuerdo, muy complicado para Paco Ramírez jugando en la lateral, un partido en el que México no juega bien, gana El Salvador y se revirtieron las cosas. El Salvador terminó quedando en el fondo de esa eliminatoria, por debajo de México, por debajo de Canadá y debajo de Honduras, pero el inicio fue complicado. De pronto se sentía una presión en el equipo de Miguel Mejía Barón, que afortunadamente pues, fue tomando confianza conforme fue avanzando esa eliminatoria y fue sumando triunfos, algunos con los golazos famosos de Nacho Ambriz conseguidos contra El Salvador, precisamente jugando aquí en México, y otro que le anota también a la selección de Honduras en el Estadio Azteca.